vamos a empezar con la grabación de la clase y nuevamente reiterando mi saludo a ustedes. Buenos días, estimados estudiantes y a la vez docentes. El licenciado Oscar también sea bienvenido acá a esta su casa de matemática 6 por 2 horas. Entonces vamos a proyectar la agenda que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy. Y vayamos acá. Yo espero que me estén escuchando, jóvenes. Entonces veamos acá, vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente: la agenda de la clase número 11, por lo que quiere decir ustedes que ya solo tenemos que como 3 clases, porque la sesión del parcial y la sesión del examen final, imagínense, ya solo nos queda poco, no podemos tirar la toalla, ya nos queda poco. Entonces tenemos el día de hoy el tema de funciones trigonométricas en ángulos generales. Dentro de las actividades programadas tenemos primero la bienvenida, que ya fue dada. Vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior con la visualización y la lectura de los ejemplos resueltos sobre la verificación de identidades. Y luego vamos a proceder con la continuación del tema verificación de identidades, las funciones trigonométricas en ángulos generales y los valores de las funciones trigonométricas en un triángulo cuadrantal. Pero para ello pues vamos a estar nosotros utilizando la secuencia didáctica problema, solución, conclusión, ejercicio, tarea, resolución de dudas durante toda la clase. Y por supuesto que al final se va a estar compartiendo el formulario de Google. Dejo de compartir la agenda y vamos a pasar con la pizarra, y va a ser un breve repaso el que vamos a estar haciendo ahorita. Y por supuesto veamos acá, veamos. Muy bien, entonces acá tenemos lo siguiente. La semana pasada estábamos viendo lo que son la verificación y comprobación de identidades. Recuérdense que para que nosotros podamos tener una comprobación correcta, pues tiene que quedar como una identidad. Entonces acá primero hicimos el ejercicio de coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A igual a 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1. El primer paso fue analizar la parte compleja de la identidad. Entonces nosotros nos pusimos a ver cuál era la parte, o sea, más difícil. O sea, si el lado izquierdo o el lado derecho. Y nosotros pudimos ver de que la parte más difícil fue el lado izquierdo, porque pudimos ver que ahí tenemos tanto coseno cuadrado como seno cuadrado. Luego lo que hicimos nosotros fue de que, como la parte más fácil es la de 2 veces coseno cuadrado de A menos 1, entonces llegamos a la conclusión que el lado izquierdo lo teníamos que transformar a manera de poder llegar a 2 veces coseno cuadrado de A menos 1. Y por supuesto tenemos lo siguiente: lo que hicimos primero fue analizar cuál de las funciones del lado izquierdo era la que teníamos que transformar. Y por excelencia sabemos que si solo nos queremos quedar con coseno, entonces tenemos que transformar el seno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Ahora, recordemos que el seno cuadrado del ángulo pues tiene vamos a decirlo, su conversión dentro de las identidades pitagóricas. Y la conversión pues es la siguiente: 1 menos el coseno cuadrado del ángulo igual al seno cuadrado del ángulo. Entonces lo que hicimos fue sustituir, o sea, transformando el seno cuadrado del ángulo por 1 menos el coseno cuadrado del ángulo, o el coseno cuadrado de A. Y entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que ahí del lado izquierdo ya empezamos a tener solo coseno y coseno, ¿sí? Entonces no sé si me están comprendiendo. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Correcto. Entonces continuamos. Ahora que nosotros ya hemos transformado lo que es el seno cuadrado y que ahora nos quedó como 1 menos el coseno cuadrado, lo que hicimos fue aplicar la regla de los signos por el signo menos que tenemos a la par del paréntesis. Entonces pues hicimos ese arreglo y sabemos que aquí el signo menos por el 1 que es en positivo, pues nos va a quedar un 1 negativo. Luego el signo menos por
el coseno cuadrado negativo, pues nos va a quedar un coseno cuadrado positivo. Luego lo que hicimos fue pues aplicar álgebra elemental con reducción de términos semejantes, sumando el coseno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A, y al final miren, nos queda 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1 igual a 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1. Y así es como nosotros podemos, tenemos que llegar, ¿verdad?, a la conclusión del ejercicio, una identidad, es decir, el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho, ¿sí? Va, ahora, la semana pasada me hicieron el planteamiento, bueno, pero si se supone que es una identidad, entonces se tendrá que trabajar lo que es el lado izquierdo y el lado derecho, es decir, que yo, si quisiera, pudiera transformar el lado derecho, que en este caso es 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1, y si se puede, nosotros lo pudimos comprobar, solo que para poder nosotros descomponer una parte, digamos, un lado sencillo a algo complejo, pues se requiere de mucha imaginación y análisis, sobre todo análisis lógico, porque recordemos que acá, ¿qué fue lo que hicimos? A ver, vamos a recordar acá, va. Primero lo que hicimos de que como del lado izquierdo teníamos seno cuadrado y en el lado derecho solo teníamos coseno cuadrado, y teníamos nosotros que ver la manera de que nosotros pudiéramos tener seno cuadrado del lado derecho. Entonces, para ello nosotros, ¿qué vamos a hacer? Desarticulamos 2 veces el coseno cuadrado de A, a manera de dejarlo como razonado como una suma, es decir, coseno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A. Sí, eso fue lo que se hizo. Va. Para que después nosotros hicimos pues un arreglo de signos, ¿verdad? Porque pudimos ver que se acercaba un poco a coseno cuadrado de A menos 1, a la identidad 1 menos coseno cuadrado del ángulo igual al seno del ángulo, ¿verdad? Al seno cuadrado del ángulo, pero para ello nosotros teníamos que hacer un arreglo de signos, porque aquí podíamos ver que teníamos la suma de coseno positivo con coseno positivo, y teníamos que transformar con un arreglo de signos, o ya sea podríamos decir una multiplicación de menos 1 por el coseno cuadrado de A menos 1, para que nos quede de la siguiente manera. O sea, en otras palabras, que nos quede el signo menos y por supuesto abrimos paréntesis. Para que nos haya quedado positivo el coseno, pues tendrá que haber sido negativo. Para que nos quedara negativo 1, pues tendrá que haber sido positivo. Ahora lo que hacemos nosotros pues es ordenar, es decir, colocamos primero la cantidad positiva y después la cantidad negativa, y ahí nos damos cuenta que 1 menos el coseno cuadrado de A se parece mucho a la identidad pitagórica 1 menos el coseno cuadrado del ángulo, que es igual al seno cuadrado del ángulo. Entonces lo que hicimos fue transformar, y cabal, nos quedó justamente cabal eso. Nos quedó la identidad de coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A, que va a ser igual a coseno cuadrado de A menos el seno cuadrado de A. Y eso es lo que nosotros pues tenemos que trabajar. Por eso les decía que es mejor casi siempre trabajar con la parte compleja y no con la parte sencilla, porque la parte sencilla se nos puede transformar como un dolor de cabeza si no sabemos tener la creatividad y por supuesto el análisis. Aunque fíjense que sí tendríamos nosotros ya que trabajar todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque definitivamente tendríamos que poder con todo, ¿sí? Entonces vamos a ir con la... Permítame acá. Ahí hicimos solo la número 1, entonces vamos a ejemplificar la número 2, que es con la que nosotros vamos a iniciar el día de hoy. La número 2, pues acá tenemos lo siguiente. Permítanme, voy a tener que tomarlo de el pizarrón que trabajé la semana pasada. Solo permítanme acá. Veamos. Para no complicarnos mucho la vida, entonces voy a estar tomando porque hay partes que ya están elaboradas. Entonces permítanme acá. Ahí está. Solo que hasta acá me lo colocó. Vale. Entonces acá tenemos lo siguiente.
Permítanme. Entonces acá tenemos la segunda que nos dice lo siguiente: 1 dividido 1 más la tangente cuadrada del ángulo, que va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. Ahora les pregunto, jóvenes, necesito que me cuenten, que me digan cuál es la parte compleja de esa identidad: el coseno cuadrado o la fracción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la parte más compleja? La fracción. Exacto, ahí estamos, calidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es transformar la fracción. Y ahí tenemos varios caminos. Y les voy a decir por qué. Lo primero que nosotros podemos hacer es verificar qué identidades nosotros podemos utilizar para poder nosotros transformar la fracción. Y como ahí de hecho vamos a tener que transformar la tangente. Pero nosotros, permítame acá, voy a volver al pizarrón. Ahí estamos. Va. Entonces nosotros pues primero lo que vamos a hacer siempre es llevarnos nuestra tablita. Yo la voy a estar copiando cada momento. A cada rato la voy a estar copiando y creo que por eso la imagen les va a salir algo grande. Pero prefiero que sea así, porque así ustedes van a saber de dónde se van a estar escogiendo los cambios que vamos a estar haciendo. Entonces para comenzar nosotros vamos a estar primero haciendo de cuenta que vamos a analizar primero la parte compleja. Entonces nosotros en el primer paso vamos a colocar, visualizar el lado que se va a transformar. Y ustedes ya nos dijeron acá, el compañero, permítame acá, ¿qué está pasando? Acá pues el compañero nos indicó que lo que vamos a transformar pues es la fracción. Y vamos a transformar la fracción 1 dividido 1 más la tangente cuadrada. Pero ahora bien, ahí tenemos de dos caminos para poder llegar a coseno. La primera, y les voy a señalar acá, y ustedes me van a decir con cuál le damos. Miren, tenemos acá la tangente del ángulo igual a seno sobre coseno del ángulo. Recordemos que acá, cuando estamos trabajando con cuadrados, esta identidad de cociente se adapta. Es decir, les agregamos los cuadrados y no hay problema. Pero también fíjense que la tangente la podemos transformar, permítanme acá, también como está con un cuadrado, pues nos podría ayudar esta identidad, la secante del ángulo igual a la tangente cuadrada del ángulo más 1, ¿sí? Esa también nos puede ayudar, o también nos podría ayudar esta también. Podemos también transformar, permítanme acá, también podríamos transformar en este caso tangente del ángulo igual a la secante cuadrada del ángulo menos 1. Digamos que ahí tenemos tres opciones para poder aplicar. Y fíjense ustedes que ahí se me va a hacer más fácil transformar la tangente. Entonces el paso número 2 va a ser transformar y acá lo que voy a transformar va a ser la tangente cuadrada del ángulo. Le voy a colocar acá y puedo transformar la tangente cuadrada del ángulo y la voy a colocar con la identidad que la tangente cuadrada del ángulo dice que va a ser igual a secante. Veamos acá, permítanme, vamos a agregarle acá la secante cuadrada del ángulo menos 1, ¿sí? Yo lo voy a transformar. Entonces, me voy a llevar de nuevo la expresión acá y por supuesto acá le doy, veamos, miren, ahora lo que voy a hacer yo es el cambio y voy a colocar acá, ya no va a ir la tangente del ángulo, solo permítanme acá que hice una cuestión que no tengo que hacer. Ahí está.
Miren pues. Miren, ahí miren qué es lo que pasa. Vean, aquí a la tangente cuadrada del ángulo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiarla por la secante cuadrada del ángulo menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es que como yo ya he transformado la tangente cuadrada del ángulo por la secante del ángulo menos 1, le voy a agregar acá para que no se me confundan. Vean acá, miren. Ahora lo que hacemos es reducir semejantes. Reduzco semejantes y ahí ¿qué pasa? Aquí voy a restar, a 1 le quito 1, me queda 0. Y por lo tanto, ahí eliminando el número 1, solo déjenme ver acá qué sucede. No. Entonces ahí como voy a reducir semejantes, resulta acá que me va a quedar únicamente la secante cuadrada del ángulo. Miren. Así me quedó, porque únicamente hice la resta. 1 le quito 1, pues me queda 0. Y ya no le tengo que colocar nada más. Va. Pero ahora volteemos a ver de nuevo la tabla y vean qué sucede ahí. Tengo 1 sobre la secante cuadrada del ángulo. Pero, como yo les comentaba, las identidades recíprocas y las de cocientes se pueden adaptar a los cuadrados. O sea, solo le agregamos el cuadrado y listo, no hay ningún problema. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es la que se adapta? A ver, observen. ¿Cuál es la que se adapta? ¿Y cuál es la que nos puede ayudar a llegar a la respuesta que nosotros necesitamos? Bueno, les voy a señalar yo para que no nos llevemos más tiempo. Entonces, miren acá. Nos sirve cabal coseno del ángulo igual a 1 sobre la secante del ángulo. ¿Sí? O sea, quiere decir que acá esta identidad se adapta a lo siguiente. Lo que voy a escribir mejor es para que ustedes le comprendan a la hora de leer el pizarrón. Transformar. Y fíjense que ahí y miren, aquí lo que voy a hacer es que voy a transformar, porque 1 sobre la secante cuadrada del ángulo es igual al coseno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, a través de esa identidad, porque miren, esta es la que estoy usando, ¿sí? Va. Por lo tanto, ahí voy a hacer el cambio. Y miren. Y miren, ahí ya quedó la identidad. Coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a coseno cuadrado del ángulo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahí estamos comprendiendo. Dile. Gracias, entonces vean pues. Bueno, ahí estamos, entonces esa sería la conclusión del segundo ejemplo. Y vean, aquí estoy marcando cuáles fueron las identidades que utilicé. ¿Sí? Va. Vamos a ir con el tercer ejemplo. Permítanme. El tercer ejemplo está pero bien bonito ustedes. Porque el tercer ejemplo, vamos acá, me lo voy a traer de la pizarra que trabajé. Y veamos acá. A ver, ¿dónde quedó acá? Se me quedó por acá.
Miren, este es el tercer ejemplo. Dice que la tangente de x menos la cotangente de x dividido la tangente de x más la cotangente de x va a ser igual a 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Pregunta, ¿cuál es la parte compleja? ¿O cuál es la parte que ustedes ven más difícil? La parte fraccionaria. Excelente. O sea, de ahí la parte fraccionaria es la parte que podríamos decir que es la compleja y es la que debemos de transformar para poder llegar a 2 veces el seno cuadrado a 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Entonces, vamos a colocarlo acá. O sea, ustedes, miren, ahí. Entonces ahí ya determinamos que la parte compleja es tangente de x menos la cotangente de x dividido la tangente de x más la cotangente de x. Pero ahora bien, siempre me voy a traer mi cuadrito para que así ustedes tomen el hábito de poder tomar las identidades que a ustedes les van a ayudar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es transformar ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a transformar miren, vamos a tener que transformar la fracción. Y bueno, voy a llevar acá esta expresión y me va a quedar de la siguiente forma. Veamos acá. Va, miren, aquí nos va a servir las siguientes identidades. Nos va a servir la tangente igual a seno dividido coseno del ángulo y la cotangente que va a ser igual a coseno dividido el seno del ángulo. ¿Por qué voy a tomar estas identidades? Porque necesito llegar a 2 veces coseno cuadrado. No, perdón, a 2 veces seno cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, permítanme acá, estoy viendo que como que me llegó un mensaje. Ah, sí, hay bulla, fíjense, así que nos tenemos que adaptar. Así que así que ni modo, hay que poner atención lo más posible porque fíjense que ahorita pues tuve una emergencia y ahorita no estoy en mi casa, entonces disculpen, pero entonces le vamos a estar teniendo que poner mucha atención a lo que vaya a decir, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es transformar. ¿Y qué es lo que sucede acá? Voy a transformar la tangente. Entonces miren, aquí vamos a tener el seno de x sobre el coseno de x. Y ahorita voy a transformar acá la cotangente que es el coseno de x dividido el seno de x. Ay, ¿por qué le escribí ese si es x? Ay. Va. Bueno, esta fue la transformación que hicimos, tanto para la tangente de x como para la cotangente de x. Esa fue la transformación. ¿Estamos comprendiendo?
A ver, me indican. Bueno, espero que sí estén comprendiendo. Bueno. Veamos acá. Bueno, vamos con el paso. Vamos con el paso 3. Ahí hay frijolitos si quieren, Johanna. Bueno, vamos con el paso 3. El paso 3 acá va a ser resolver las operaciones con fracción. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es resolver las fracciones. O sea, tanto la resta que hay en el numerador y la suma que hay en el denominador. Nosotros sabemos que para poder resolver la resta de... tanto la suma como la resta de fracciones podemos utilizar el producto de medios y de extremos. Y entonces acá tengo pues la siguiente idea. Que yo tengo por ejemplo, la suma de, digamos, A más B, digamos, A dividido B más, por ejemplo, C dividido la D. Y entonces, tenemos lo siguiente. Entonces ahí nosotros lo que vamos a estar haciendo es un producto de medios y de extremos. No, son productos cruzados. No salieron llamadas, ni entraron, ni nada, ¿viste? Bueno, pero sí. A mí no me entraron, ni salieron, ni mensajes, ni nada, entran y salen. Y entonces ahí voy a tener para el denominador el producto de B por D. Y luego voy a tener el siguiente producto para la suma, que va a ser A por D. A por D. Y que se va a estar sumando con el producto de... Ay, Jesús. A ver, veamos acá. El producto de B por C. Esa es la lógica que vamos a utilizar ahorita para resolver tanto la suma como la resta de fracciones que tenemos a continuación. Es decir que para que usted pueda ver lo que va a suceder, pues entonces nos vamos a basar en lo siguiente. Aquí es lo que pasa y sus propias ya están en la playa dando clases. Solo Hiciste la carta para las pruebas, pero la descansando. Ay, Jesús santo, ¿qué pasó acá? Va, vean pues. Ahí tenemos, veamos acá. Va, aquí en el denominador que tenemos en el numerador nos va a quedar el producto de coseno del ángulo por el seno del ángulo, X. Va. Acá arriba pues obviamente vamos a tener lo siguiente. Abrimos el paréntesis y vamos a estar multiplicando el seno de X por el seno de X. Y coloco el signo de la resta, no se olviden que siempre hay que colocarlo, y luego vamos a colocar el producto del coseno de X por el coseno de X. Y acá abajo pues vamos a estar colocando en este caso pues siempre el producto de coseno de X por el seno de X. Y acá arriba vamos a estar colocando el producto de... Voy a abrir paréntesis. Permítame acá. Sí. Tengo que abrir un paréntesis y voy a estar multiplicando el seno de X por el seno de X. Será solo la gana de ir a ver el... Ya se lo trajo la miembro. Y luego tengo el coseno de X por el
coseno de X. Va, vean pues, entonces así es como estamos abordando ahorita estas operaciones con fracción. Estas operaciones con fracción así las vamos a estar abordando. Vean. Ahora pues el final feliz va a ser el siguiente. Tenemos que resolver los productos que tenemos dentro de los paréntesis. ¿Ustedes ya desayunaron, Johanna? Allá hay un tamal si lo quieren. Mira que está bien rico, pero yo ya no me voy a comer. Si quiere lo calienta. Veamos. Acá abajo pues vamos a tener en el denominador el coseno de X. Es de pollo y de marrano. Por el seno de X. Es que los pedí de pollo y de marrano. Y aquí arriba en el numerador pues vamos a tener acá, como recuérdense que el seno de X por el seno de X me va a quedar seno cuadrado de X, y que se va a estar restando, voy a por acá, menos, y voy a agregar acá coseno cuadrado de X, y acá igual el mismo final feliz porque tengo que multiplicar el seno cuadrado de X por el seno cuadrado, no, ahí es seno de X por el seno de X, y me va a quedar seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X. Escucha. Y luego acá voy a tener el producto del coseno de X por el seno de X. ¿Me va a servir eso a mí? Piensa en los patos, así decía yo. Lógica, señor, para pensar mejor. Va. Entonces veamos acá. Bueno, ese es el final de todo. Va. Ahora bien. Ahora bien. ¿Comprendieron cómo fue que hicimos esa resolución de la resolución de esas fracciones? Díganme. ¿Están comprendiendo? Porque aquí fue lo que aplicamos fue aritmética. O sea, eso lo vimos en la mate 1. Aquí ya solo es, pues, como les mencionaba, aritmética, sumar y restar fracciones. Pero bueno, yo espero que sí estén comprendiendo, porque como no me dan respuesta. Pero igual es la mamá. Bueno, entonces, ya que dicen, ya que no me dan respuesta, entonces quiere decir que sí están comprendiendo. Vamos con el siguiente paso, solo permítanme acá. Siguiente paso. Resolver productos de medios y extremos. Porque tenemos que reducir esa fracción que ustedes ven así. O sea, se ve compleja, pero ya reduciendo extremos y medios, créanme que no es tan difícil. Va. Entonces, vean acá. Para poder efectuar este producto, recuérdense ustedes que tenemos que estar multiplicando aquí sí me voy. Aquí también. Va. Vean pues, entonces ahí vamos a tener el producto de lo siguiente. Voy a tener acá, voy a hacer aunque fíjense que ahí podemos cancelar, pero
Pero sin título. Pero miren, Pero sin título. En cambio ella va a tener piso. coseno de x por el seno de x. Y voy a tener el producto en este caso del seno, permítanme acá, el seno cuadrado, el seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Y luego voy a tener la otra multiplicación del coseno de x por el seno de x. Como es de clases ahí también en el espejo. Pero que de cualquiera. Para hablar es bueno. Pero mate se va a pierde. Ah, no, mate no, normal. Apenas se podía sumar. Y se hacía bolas en el piso. Miren, pero aquí vamos todos, les decía en la segunda vuelta, ya no sabía cuánto llevaba. Nos interrumpiendo al profe. Y luego tengo seno cuadrado de x más el coseno. Ay, permítanme, ustedes no agreguen. ¿Sí? Menos el coseno cuadrado de x. Ahí está mal, no sé si Va. Miren, pues ahí está ya el producto de medios y de extremos. Y miren, acá cancelamos el producto, miren, cancelamos y acá cancelamos. Y miren lo que nos va a quedar al final. Dice mi esposo, estuvimos llamando y no nos contestas. Estuvo llamando a la nena y no le contestas, pero no están las llamadas. Acá. Ni entran ni salen. Los mensajes medio salieron, pero porque como cuesta que salgan. Vamos a sintonizar acá ustedes. Aquí Y miren. Ni siquiera habían llegado, Y ya no tenés señal. O sea, no Bien, tenés carga. redes. Bien, porque hay momentos que ni llamadas. Va. Miren, la gran fracción que ustedes miraban acá, miren en lo que se transformó. ¿Dónde se mira? ¿No Va. se mira? Ahora, Ahí va. el siguiente paso va a ser transformar ¿qué es lo que vamos a transformar? Ay. Vamos a transformar el seno. Vamos a transformar el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x No te digo más, pero cuesta. igual a 1. Pero cuesta, no te digo. Vamos a transformar esa parte y nos va a servir un montón. ¿Y saben por qué? Por la siguiente razón. Porque al final de todo eso que hicimos, de todo que usted decía, o sea, esa fracción está así algo gigantona, la transformo en 1. Y miren, al final de cuentas, como transformé seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, entonces me va a quedar al final de cuentas esto me va a quedar como seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Así queda. Pero como el sentido acá es que yo tengo que evidenciar que lo que voy a dejar ahí es una identidad, voy a tener que hacer lo siguiente. Yo dije que no. Me voy a llevar la expresión original. No, hombre, esto no. Necesito la original. Ah, sí, acá está. Acá está, me la voy a llevar. Va. Y aquí la voy a escribir. Y ahí ustedes van a ver cómo se va a ir transformando. Buenos días, Rumi.
Buenas tardes. Todos descontrolados. Miren, esto es Buenas lo que tardes. ahora nosotros tenemos que transformar para poder llegar a 2 veces el seno cuadrado de x menos 1. Pero ahora, ya hemos transformado la fracción y ya hemos llegado a una parte en donde considero que ya no está tan difícil. ¿Y por qué no está difícil? La primera razón del por qué no está difícil esa parte es porque ahí nosotros podemos tomar de nuevo, veamos acá. Veamos acá. Voy a pegar. A ver. Miren, Pero será ahí donde mismo. No va. porque de nuevo voy a utilizar mi tabla. ¿Y ahora qué sucede ahí? Ay, Dios santo. Mira, pues si no hubiera sido hoy. No, era que te devuelvas. Ahora la próxima. Voy a ir. Va. Miren, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo no, ahorita que ya tengo seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, y yo lo que necesito es que me quede 2 veces el seno cuadrado de x. ¿Qué hago? Ahí tengo que volver a transformar. Y entonces ahí lo que voy a transformar. Y veamos acá. Miren, hay una identidad que se dice que es 1 menos, veamos acá, el seno cuadrado de x, que va a ser igual a, veamos acá, a coseno cuadrado de x. Vean. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Necesito transformar esa parte, porque yo transformando eso voy a agregarlo dentro de un paréntesis. Y veamos acá. Entonces acá tengo 1 menos el seno cuadrado de x. Usted se lo votó. Y miren, ya cambié el coseno cuadrado de x por 1 menos el seno cuadrado de x. Ahora, finalmente lo que tengo que hacer es arreglar los signos. O sea, dicho en otras palabras, aplicar la ley de los signos. Y entonces acá lo que va a pasar es lo siguiente. Es de que ahí voy a tener 1 más, y veamos acá, el seno cuadrado de x. Va. Y ahora solo lo que me queda ahí es reducir semejantes. Reduzco semejantes. Y ahí los semejantes que voy a sumar son seno cuadrado de x más seno cuadrado de x. ¿Y cuánto me va a quedar? 2 veces el seno cuadrado de x. ¿Sí? Y ahí está la respuesta. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de este ejemplo? Y esa es la respuesta. Y es hasta ahí donde nosotros tenemos que llegar. ¿Sí? Pregunta. ¿Están comprendiendo? Bueno, yo espero que sí, porque como no me dan respuesta, voy a asumir que sí están comprendiendo. Bueno, no hay respuestas, entonces voy a asumir que sí están comprendiendo. Bueno, entonces este fue el ejemplo número 3. Y vamos con el número 4. Licenciada, perdone, ¿puede regresar a donde tenía una respuesta? Va, ahorita usted indíqueme dónde. Va, yo lo voy a regresar, pero usted me va a indicar en dónde. Usted dígame.
por favor. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ese es donde está. Aquí, pues. Solo que ahí donde tiene este tachado, no sé qué letras habían ahí. Fíjese No que se ahí era puede el observar. producto. Va, permítame acá. Le voy a copiar a la par para que usted vea qué era lo que había. Y vamos a correr acá. Mire, esto era lo que había. Donde usted dice que está tachado. Solo lo que hicimos fue cancelar coseno de x por seno de x con coseno de x por seno de x. Ahí solo cancelamos. No entiendo. Permítame. O sea, es decir, dicho en otras palabras, hacemos de cuenta como que estamos dividiendo 1 dentro de 1 o 2 dentro de 2. Permítame un segundo nada más. Está bien, gracias. Ya, Perdón, no le escuché, disculpe, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? que muchas gracias. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Va. ¿Seguros que nadie tiene ninguna duda? Hay dos cosas cuando uno no habla, o es que no entiende, o es que sí entiende. Entonces hay dos cosas cuando los estudiantes a veces no le responden a uno, licenciado, porque nos Ay, sí. pasan las aulas. Sí, ustedes, eso es muy cierto, pero yo necesito que me respondan, porque si no así no voy a dar yo por hecho de que sí. Pero bueno, entonces veamos. Yo espero que sí, porque no les voy a negar, este tema sí está complejo y necesitamos de mucho análisis. Solo permítanme, les voy a señalar aquí que escogí para que ustedes se den cuenta de dónde uno saca las cosas. Bueno, ahí estamos. Vamos a concluir con el otro ejemplo y espero que sí estén comprendiendo, porque eso es lo importante, que estén comprendiendo. Bueno, vamos con el ejemplo 4. El ejemplo 4 pues no es tan difícil que digamos, porque el ejemplo 4 pues tenemos lo siguiente. Dice que la 4 es la secante. La secante, vamos a escribirle la secante de y, que va a ser igual a, y veamos acá, va a ser igual al producto de el seno, vamos a, el seno de y, que va a multiplicar a la tangente de y veamos acá, más el coseno del ángulo. Más el coseno de y. Wow. Bueno. Pregunta. ¿Cuál es la parte más difícil? ¿La izquierda o la derecha? ¿Cuál es el lado que ustedes observan y que sea fácil? ¿Sí? Mejor veámoslo de esta forma. Bueno,
Vamos con el primer paso. Analizar la parte difícil. Para ustedes, ¿cuál es la parte difícil? ¿La que está del lado izquierdo o la que se encuentra del lado derecho? ¿Cuál consideran ustedes? No. Allá. Allá está. Aquí hay un mapito para abajo de reserva. ¿Cuál? Bueno, creo que ahí por lógica nosotros sabemos que vamos a trabajar vamos a trabajar el lado izquierdo. Perdón, vamos a trabajar el lado derecho. Entonces nosotros vamos a transformar, vamos a escribir acá. Se va a transformar dos puntos. Vamos a transformar la parte en donde tenemos el seno de y que se está multiplicando por la tangente de y más el coseno de y. Para ello yo voy a necesitar mi tabla de nuevo. Y en la tabla pues voy a tener lo siguiente. Voy a transformar únicamente la tangente. ¿Y para qué me va a servir transformar la tangente? Solo permítame acá. Fíjense que no es coseno. Aquí es cotangente. Para que nos pueda salir acá. Va. Vean. Entonces nosotros vamos a transformar el producto del seno de y por la tangente de y por más la cotangente de y. Y entonces nosotros para poder transformar estas partes vamos a necesitar las identidades de cociente, tangente y cotangente. Transformando estas dos partes tengo lo siguiente. Y bueno, voy a transformar la tangente de y me va a quedar como el seno de y dividido el coseno de y. Voy a transformar la cotangente de y esto me va a quedar como el coseno de y dividido el seno de y. Esa es la transformación que va a sufrir y que se supone, le voy a agregar acá, que esto va a ser la secante de y. Pero ¿cómo es que vamos a llegar a una sola identidad, a una sola función si tenemos ahora varias? Va. Ahora acá lo que procede en el siguiente paso es resolver la suma de fracciones. Con la suma de fracciones, recordemos que acá vamos a utilizar siempre la siguiente lógica. Utilizamos la siguiente lógica acá y veamos. Va.
Esta es la lógica que vamos a utilizar. Y que por lo tanto nos tendrá que quedar lo siguiente. Voy a tener el producto en el denominador de coseno de y por el seno de y. Y acá arriba voy a tener el producto de el seno de y por el seno de y más el coseno de y por el coseno de y. Por consiguiente, nosotros efectuando el producto, nos queda lo siguiente acá, y es el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y. Ese es el... ¿Sí? Arriba, arribita de... tengo duda ahí, ¿por qué? No, el cuadro de abajo. Ahí, porque dice ahí secante de y igual a seno de y. Vaya. ¿Y por qué en la identidad de cociente dice que tangente del ángulo y el otro es cotangente del ángulo? Ahí tengo duda, Lick. Mire, lo que nosotros ahorita estamos pretendiendo es que todo lo que tenemos del lado derecho lo transformemos en la secante, porque es una identidad la que nosotros estamos verificando y demostrando, ¿sí? Es por ello que, o sea, estamos aplicando todos estos procedimientos, estamos cambiando para que al final me quede secante de y igual a secante de y. O sea, ahorita vamos a hacer ese proceso. Porque hay ejercicios que hay ejercicios que nos presentan este planteamiento. Va. Ahora bien, para que podamos llegar hasta la secante, tenemos que hacer el siguiente paso, y es transformar. Y veamos acá, vamos a transformar. Vamos a transformar acá el seno cuadrado de y más no. Vamos a transformar esta identidad en la suma de seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y igual a 1. Les voy a señalar de dónde la estoy tomando. ¿Sí? Entonces, a partir de este razonamiento, vean lo que pasa. Voy a sustituir y voy a cambiar esa suma de cuadrados por el número 1. ¿Sí? Y miren cómo nos queda. Ahora, el siguiente paso va a ser cancelar. Van a cancelar ahí el seno de y. O sea, nosotros tenemos que cancelar el seno de y. Y miren, voy a cancelar acá, permítanme. Mejor lo voy a copiar de nuevo.
Entonces acá voy a cancelar, voy a ponerle acá, voy a cancelar el seno de y con el seno de y. Cancelo, porque haciendo esto me va a quedar la secante de y va a ser igual a 1 sobre coseno de y. Y ahora busquemos en la tabla cuál es el significado de 1 sobre el coseno de y. ¿Logran observar cuál es el significado de 1 sobre el coseno de y dentro de las identidades? ¿Dónde está? Acá está. ¿Y qué creen? La secante del ángulo es igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Y por lo tanto, esto es una identidad. Porque al final de cuentas transformamos 1 sobre el coseno de y, que va a ser igual a secante de y. Y es una identidad. Y ese es el final feliz de ese ejercicio. Muy bien. ¿Dudas e inquietudes con este ejercicio? ¿Ninguna duda? Bueno. Perfecto. Entonces vamos a proceder a dar la conclusión. Permítanme acá. Vamos a la conclusión. Vamos acá. ¿Dónde está? Como que te hubieras puesto una. ¿Qué? Bueno, No, lo que pasa es que te entonces Ay, Dios. en sí nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Que para nosotros verificar identidades, primero nos tenemos que aprender las identidades fundamentales o por ejemplo tener una hoja. En esta hoja nosotros elaborar ahí sí de forma detallada lo que son las identidades de recíprocas, las identidades de cociente y las identidades pitagóricas. Luego nosotros lo que vamos a hacer es verificar cuál es la parte más difícil, porque esa parte difícil nos ayuda a llegar a lo más fácil. Y pues en la verificación de identidades solo tenemos dos pasos: hacer los cambios y hacer operaciones. O sea, es decir, que en ese sentido nosotros hemos venido operando fracciones. Cuando es conveniente hemos hecho los cambios respectivos. Sí, pero toma un poquito de café. Y recordemos que unas identidades sirven para cualquier exponente y otras no. Solo la cerramos bien y la metes. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, las identidades recíprocas y las de cociente sí sirven para cualquier exponente. Si usted tiene seno al cubo, pues la identidad recíproca le va a ayudar. Pero las pitagóricas no sirven para cualquier exponente. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estas únicamente se utilizan para expresiones al cuadrado. ¿Sí? Eso sí tengámoslo claro. Y bueno, eso es todo lo que
estaríamos haciendo pues con este ejercicio. Y pues bueno, les voy a dejar acá el siguiente ejercicio, o mejor dicho, va a ser una tarea que les voy a estar compartiendo. El siguiente ejercicio, vamos acá, creo que todavía no lo tengo convertido en imagen, pero voy a ver si ya lo tengo convertido. Voy a cancelar esto. Métela. Pero a las 10 la sacamos para que a las 11 ya esté ahí para estar. Feliz día. Veamos en imágenes. No. No, creía que este era, pero no lo es. Va. Les voy a estar compartiendo la hoja de los ejercicios. Voy a guardar de una vez este pizarrón para que así pues ustedes ya lo tengan. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí está una vacía. Ay. Yo a traerle este revista me trae. Yo ese le traigo para usted. Bueno, Gracias. pasamos al siguiente tema entonces. Y bueno, le vamos a colocar la fecha. Hoy tenemos 17 de septiembre del 2022. Bueno, vamos a pasar con el tema que tenemos para hoy es funciones trigonométricas en ángulos generales. Punto y aparte. Solo permítanme acá. Solo permítanme un momentito. Disculpame, ¿puedes hacer un gran favor? Dime. ¿Me puedes desconectar mi iPhone? A ver. Espérame, déjame ver si ya se cargó. ¿Ah? Bien. Ah, bien está. Entonces sí. Lo voy a guardar. Sí, guárdamelo, por favor. Guárdamelo en mi bolsón. Si quieres, dejas algo, échate tú. Todo esto Ay, Si eso no lo vas a usar. ay, solo si me haces favor de darme un poquito de... ¿Comes con leche, quieres? Sí. Bueno. Bueno. Muy bien, entonces ya regresé. Veamos. Este tema pues no es tan complejo, ¿sí? A comparación del anterior que estábamos viendo verificación de identidades. Acá pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Solo vamos acá
Bueno, vamos a empezar pues primero con lo que es el problema. Y veamos acá. Bueno, vamos a tener 3 ejercicios o 3 ejemplos a resolver. Por ejemplo, veamos acá, se los voy a escribir, ve. Va. Tenemos 3 problemas. El primero nos dice encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo si el ángulo está en posición normal y el lado terminal del ángulo contiene el punto -3 en X y 1 en Y. Luego tenemos acá encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo si el ángulo está en posición normal y el lado terminal del ángulo contiene el punto 4 en X menos 3 en Y. Luego nos pide encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas si el ángulo es igual a menos pi medios. Bueno, vamos a pasar a la solución. Solución. 2 puntos. Bueno, nosotros para poder darle solución a este problema primero tenemos que comprender lo siguiente. Lo primero es que nosotros cuando vimos la evaluación de las razones trigonométricas pues los hemos visto pues con ángulos agudos y pues ahora pues lo vamos a ver con ángulos generales. Y pues recordemos que muchas aplicaciones de la trigonometría pues incluyen ángulos que no son agudos. Pero nosotros pues para poder entender esa definición pues nosotros tenemos que tomar en cuenta los ángulos generales. ¿Va? Y bueno, para poder nosotros llegar a esta conclusión, nosotros sabemos que voy a escribirlo acá. Dice que el ángulo pues es un ángulo, veamos acá, un ángulo en posición. Mejor voy a tener que combinar ustedes porque aquí no puedo agregar divides. Ahí estamos. Dice que es un ángulo en posición normal. A ver, vamos a ver quién hasta ahorita nos está tocando la puerta. Bueno, aunque ya demasiado tarde, pero bienvenida. Gracias, licenciado. Buenos días. Ay, buenos días. Bueno, miren, la cuestión es que se conecten ustedes porque más de algo vamos aprendiendo. Así que ustedes ahí. No, y es que no hay que tirar la toalla a ustedes porque ya cuántas les había dicho que nos faltan como 3 clases más el parcial y no sé qué otra cosa más tengamos que hacer. La cosa es de que ya nos falta poquito. Bueno, entonces tomemos en cuenta que es el ángulo pues va a ser va a estar en posición normal. Pero esta cuestión acá, o sea, va a ser un ángulo en posición normal y va a tener un punto o una coordenada nosotros pues para poder tomar esa coordenada pues vamos a necesitar una distancia. Y como recordemos que ese pues
tiene una distancia, pero antes recordemos que en el lado terminal del ángulo, o sea, va a tener un punto y pues se toma y nosotros sabemos que para ese punto terminal pues se va a tomar que el radio, perdón, ahí no es radio, aquí va a ser, vamos a decirle punto R. Ese punto R dicen que va a ser igual a la distancia entre 0 y Y. Supongamos. Solo permítanme acá. Entre 0 y cualquier punto. No les quedamos todavía ahí. Entre 0 y cualquier punto. Y pues bueno, tenemos que buscar pero ahora ¿cómo vamos a calcular ese punto R? Pues con la siguiente ecuación. R va a ser igual a la raíz cuadrada y ahí voy a tener la raíz cuadrada del punto que yo tenga en X al cuadrado. O sea, es el teorema de Pitágoras de nuevo. Más Y cuadrado. Es con esa ecuación que vamos a encontrar el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo les había dicho? Ah, el punto R. Y bueno, deduciendo. Y acordémonos que aquí también vamos a retomar algo de lo que aprendimos con las razones. Y es por ello que nosotros cuando... Nosotros ahí podemos deducir que Y va a ser el opuesto, X va a ser el adyacente y R va a ser la hipotenusa. Y es por ello que acá pues nos surgen las siguientes funciones. Entonces nosotros vamos a comenzar con las funciones. Y acá vamos a iniciar primero con seno. Con seno del ángulo, que va a ser igual a... Como recuérdense que ahí el seno del ángulo es el opuesto dividido la hipotenusa. Por lo tanto, ahí podríamos decir que X, que es el opuesto, perdón, Y, que es el opuesto, va a estar dividido dentro de R, que es la hipotenusa. Para luego continuar, y voy a tomar como base lo que tenemos acá. Va. Entonces, a partir de ese razonamiento tengo que el coseno del ángulo va a ser igual, como recordemos que el coseno del ángulo es el adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto, como X es el adyacente, voy a tener que el coseno del ángulo es igual a X dividido R. Luego voy con la tangente. La tangente del ángulo dice que es igual a, recordemos que es el opuesto dividido el adyacente. Por lo tanto tengo acá que Y va a estar dividido dentro de X. Ahora voy con... Ahora voy con la cosecante. La cosecante, recuérdense que es va a ser R dividido Y. Vamos con la secante. La secante del ángulo va a ser R dividido X. Y luego tengo acá
que la cotangente va a ser la división de X dentro de Y. Ahora bien, dependiendo de las circunstancias, recordemos que acá van a haber algunas de las funciones que van a estar indefinidas. ¿Por qué van a estar indefinidas? Porque tienen en el cociente al 0. O sea, es decir, que 0 va a estar en el denominador. Y cuando 0 está en el denominador, definitivamente ahí son indefinidas. Bueno, ahora que yo ya conozco esto, pues yo ya puedo resolver los problemas planteados. Y bueno, me voy con el primero. Vamos con el inciso A, que nos dice: encuentre los valores exactos. Solo permítame acá. Vamos acá, vámonos por acá. Va. Inciso A. Dice: encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo si está en posición normal y el lado terminal contiene el punto menos 3,1. Para nosotros poder encontrar esos valores exactos, el primer paso va a ser encontrar o calcular el valor de R. Entonces lo vamos a colocar acá y calcular el valor de R. Recordando que R el valor de R, ahora qué pasó acá, ahí está, que el valor de R lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, pero como ahora nosotros el punto de referencia que vamos a tomar es menos 3 en X y 1 en Y, ¿sí? Por lo tanto nosotros sustituimos los valores. Sustituimos los valores en la ecuación. Y vamos a tener lo siguiente. Acá menos 3 va a estar en X, por lo tanto vamos a colocar menos 3. 1 que es en Y lo vamos a colocar como 1. Y como sabemos ahí vamos a potenciar. Y menos 3 al cuadrado nos queda un total de 9. 1 al cuadrado es igual a 1. 9 más 1 sumamos y nos da que es raíz de... nos queda como raíz de 10. Ahora bien, la pregunta que me van a hacer ahora: ¿qué hago si por cosas de la vida me queda una raíz que no es exacta? Pues nosotros lo vamos a colocar esa respuesta con todo y radical. O sea, no podemos colocar respuestas de cantidades con puntos decimales. Así es, no podemos hacer. Ahora que ya he calculado el valor de R, yo ya puedo venir y ya puedo colocar los valores de las funciones, de las 6 funciones trigonométricas. O sea, voy a venir yo y tengo acá que el seno del ángulo va a ser igual a Y. ¿Y qué valor tiene? Tiene el valor de 1. R, como nos quedó raíz de 10,
Por lo tanto, vamos a colocar raíz de 10. Vamos ahora con el coseno. Veamos acá. Va, veamos ahora. Acá, por el hecho de tener un número negativo, pues la fracción se escribe como negativa. Pero miren, acá nos queda lo siguiente. Analicemos algo acá. Antes de continuar. Miren, ahí no nos puede quedar de esa forma en el coseno. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la causa o motivo por el que no nos puede quedar de esa manera? Tenemos que racionalizar. Y la racionalización, recordemos que va a ser igual a... Permítanme acá. Entonces, veamos acá. Ahí nos queda como raíz de 10 dentro de 10. ¿Saben qué? Mejor les voy a poner el procedimiento. Les voy a poner un cuadro para que vean cómo fue que racionalicé. Voy a agregar acá texto. Entonces, racionalizar. Y voy a colocar acá raíz de 10. Como recordemos que acá, para estos casos, cuando usted quiere racionalizar bueno, recordemos que ahí para racionalizar vamos a multiplicar, y como lo que buscamos es eliminar el radical del denominador, por lo tanto ahí tenemos que raíz de 10 va a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Va, atendiendo a esta lógica, nosotros tenemos acá que 1 por raíz de 10 nos va a quedar raíz de 10. Acá copiamos y 10 por 10 nos da 100. Y por lo tanto, ahí nos queda raíz de 10 y raíz cuadrada de 100, que es 10. O sea, esa es la razón de por qué queda 10 sobre raíz, o sea, raíz de 10 sobre 10. Esa es la razón. Mejor lo voy a dejar acá. Sí. Así queda. Por ejemplo, en el caso de acá, lo que tengo ahí es menos 3 por la raíz de, dividido la raíz de 10. Acá multiplico y nuevamente voy a racionalizar. Se los voy a colocar. Y nuevamente aquí voy a racionalizar la raíz de 10. Y bueno, para estos casos, pues yo lo que tengo es lo siguiente. Voy a estar multiplicando
Ahorita les voy a indicar cómo queda. Va. Voy a hacer esto más acá. Y acá pues tengo lo siguiente. Solo permítanme acá. Entonces yo ahí tengo lo siguiente. Tengo que racionalizar. Y bueno, como la meta ahí es quitar el radical del denominador. Y esto va a ser igual a 3 por raíz de 10. Y abajo, como saben ustedes, 10 por 10 me da 100 y raíz de 100 es 10. Y por lo tanto acá me va a quedar un menos 3 por raíz de 10 dividido 10. Y ahí estamos. Ese es el valor del coseno del ángulo. Vamos ahora con la tangente. Con la tangente no hay complicación en ese sentido, porque si ustedes se dan cuenta, la tangente es la división de y dentro de x. ¿Y cuánto tenemos? Es permítanme acá. Y es igual a 1. Tenemos 3, pero como por tener un número negativo, tengo acá un menos 3, un menos un tercio. Eso es lo que tiene la tangente. Ahí no hay ningún problema. Vamos con la cosecante. Bueno, vamos con la cosecante. Ahí no hay problema porque la raíz de 10 queda en el numerador y tengo el 3 en el denominador. Pero como por tener un número negativo, la fracción es negativa. Oh, permítanme. Ah, no. Ahí es 1, no me recordaba a ustedes. Pero aquí tengo una opción. Como el denominador es 1, entonces la raíz va a ser, únicamente el resultado va a ser raíz de 10. Voy a con la secante. La secante del ángulo tengo lo siguiente. Es r dentro de x. Por lo tanto, en el numerador voy a tener raíz de 10. En x voy a tener menos 3, pero como acá solo con uno que tenga negativo, pues la fracción se transforma en negativa. Ahora vamos con la cotangente. La cotangente, veamos acá. Con la cotangente lo único que tenemos ahí es menos 3 unidades, que lo podemos escribir también como un menos 3. Y bueno, ahí está ya resuelto el primer ejercicio. ¿Dudas, inquietudes? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar la próxima semana con estos ejercicios. ¿Sí? Bueno,
Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a solicitar que por favor enciendan sus cámaras y vamos a tomarles la captura de la asistencia de hoy. Por favor, gracias. Y bueno, hoy estuvo pues productiva la clase. Considero que también pues hubo mucha complejidad, pero bueno, ahí nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Sí? Bueno, solo voy a esperar a que se encienda mi cámara y bueno, no todos la tienen encendida, pero bueno, ni modo, vamos a tener que tomar la captura así. Y bueno, muchas gracias a quienes sí han encendido su camarita. Una cuenta de 1, de 2 y de 3. Solo me voy a quitar los audífonos. Ahí estamos. Solo permítame. Nada, nada. Para ti no tengo amor. No tengo amor ni tengo nada. El mero barbudo de Conce. Osama Bin Laden. Ahí estamos, compañeros, gracias. Y bueno, solo les voy a facilitar el enlace de asistencia para que puedan. No le escucho, ¿quién quiere hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué están diciendo ustedes? No les entiendo. Ay, va. Este niño habla inglés. ¿Cómo así usted? Lo que pasa es que el profesor Mauro quiere intervenir, pero en idioma inglés, y yo no entiendo ese idioma también. Pues bueno, tenemos que ponernos pilas a aprender inglés, ¿verdad? Y así después ustedes solo vengan y digan I want to break free. Ajá. Bueno, entonces ya les compartí el link de la asistencia. Y bueno, hemos llegado al fin de la clase. Gracias a ustedes por la atención y la participación.